Hola, traje a mi papá a lavar el carro. Siempre me anda ayudando. Siempre me anda ayudando a mi papi. Y ahora irá, para que vea lo que se siente. No hacer nada, estar sentado, mira, se está lavando solo ya. Mira, ya nomás si queda algo malo, le voy a decir a la Gaby que mi papá fue el que de la culpa. Que yo lo lavé. Ya acabamos, papi. Es lo que No llevamos ni 5 minutos. No llevamos ni 5 minutos. Y ya quedó. Ya. Vámonos. Ya salimos al sol. A la 1. Mira esto que suave. Mira, mami. Mira, ¿cuántos nos esperan? Ahora sí hay que bajarnos, ¿no? Sí, hay que bajarnos y ya le van a dar a ellos. ¿Sale? Órale. Órale, pues va.